Good morning! Good morning mga moms. So, today is Saturday. Ilang araw na kami nakabalik dito sa Madrid. Ay, Sunday pala ngayon. Sunday pala ngayon. Oo nga pala, no? So, today is Sunday. So, matagal na kami nakabalik from Calpe, mga moms. So, ngayon, extended yung birthday celebration ni Popo. Hindi na ako nakapag-vlog kanina dun sa bahay, mga moms. Kasi sobrang, ano yung ginawa namin, talagang paspasan talaga siya, mga moms, no? So, ayun, wala na talagang time makapag-vlog dun. Kaya dito na lang ako sa kotse ulit mag-vlog. So, papunta ngayon tayo sa San Sebastian kasi dun yung celebration ng birthday ni Kuya Popo. So, ito yung extended na celebration niya kasama yung mga friends, yung mga classmates niya, mga kapitbahay namin. Yung mga kalaro niya, mga kaibigan niya, mga moms. So, in-invite namin. Ayan. Hindi na ako nakapag-ayos ng hair. Paano kasi? Ang gulo. Basta mga moms, alam niyo naman kapag ano, nagmamadali lagi. So, ayan, kasama namin sa likod sila Mamshi, ang aking Mamshi. Wait lang. Ayan yung mga nakasama namin sa likod. I'm Jude Bellingham. I'm Jude. Take ko dati na. Ang mother. Ang dada. Hindi ka pa makita? Ayan, nakikita, oh. Ang Teo. Teo, busy ang Teo. Micropolix yung pupuntahan namin today. So, first time din namin doon. Kaya, excited din ako kahit papaano kasi nga, hindi ko pa nakikita yun, Mamshi. So, para siyang ano, city ng mga bata. Ciudad de los Niños yung tawag dito sa amin. So, ayun, mamaya pakita ko sa inyo kung papaano yun. Kasi hindi ko din talaga siya alam. Kaya, hindi ko siya masyadong ma-explain sa inyo. Pero, package yung kinuha namin. So, may kasama na sila doon na lunch. Yung start ng birthday niya, 1:15. So, kailangan maaga, Mamshi, yung punta nyo doon para ma-organize nyo yung inyong birthday. So, ayan, sa mga Mamshis dito sa Spain na naghahanap ng something, no, para sa mga malalaking bata na to sa mga 4 years old and above. So, ayan. And mas ma-enjoy actually ng mga mas malalaking bata kasi iba-iba yung sa loob, mga moms. So mamaya papakita ko sa inyo kung papaano siya kasi papasok din tayo. So hawak-hawak ko ngayon yung cake. Ayan siya, mga moms. In-order namin kay Bakit Josephine, ayan. laging doon kami nag-order. Basta may celebration kay Bakit Josephine Conanan. Ayan, iwan ko na lang yung Facebook niya. Or PM nyo na lang ako sa Facebook. So, yung ano niya ngayon, cake niya, yung team ng cake niya ay football. Ayan siya. So, ayan. Sa magba-birthday celebration sa Micropolix, pwedeng magdala ng cake kasi hindi daw sila nagpro-provide ng cake doon. Pero yung pagkain, ganyan. So, sila na yung bahala doon. So, in-avail namin yung package. Mamimili kayo sa 3 menu. Meron silang nuggets, may tawag dito yung hotdog. Anong tawag doon? Yung may hotdog tapos may bun. Tapos, ito yung pizza ng cheese and ham. So, yun yung kinuha namin, yung pizza and cheese and ham. Tapos, may kasama na din silang drinks at saka postre or dessert. Yun lang, yung mga parents, syempre, hindi sila kasama. Hindi sila makakapasok. Kung gusto nilang pumasok, may additional na payment, mga mamshis. So, ayan, dun tayo papunta today. Andito na kami. SIE Alonso, El Micropolix. Dito to sa may Mamshis outlet sa San Sebastian. Pero banda doon pa siya. Kaso malapit na siya dito sa outlet mismo. Ayan, magpa-park lang tayo.
nosotros vamos a estar dentro con podéis entrar también. Que sacamos la entrada de aquí nosotros. Vale, Ellos, perfecto. Nosotros sacamos de aquí. ¿Y entramos dónde? Y ya dejamos todos juntos. Sí, la hizo. Pues Nico, ¿te esperas o vive contigo? Sí, mejor que nosotros. Pues yo con él. Claro, porque Y ahora dejar las estamos cosas. pero la entrada de Ya lo tengo, ¿eh? Vale, cuando entro te digo que ya o me lo das. Sumrut damal, takwait damal. Patay ka to, kasi ano pagpatay? A ver, te cuento. Es que justo estoy esperando todavía. Entonces, nada más para dejar las cosas dentro, salgo porque voy a dar las pulseras. Vale, pues sí, entonces tú te tienes que poner la pulsera y el pequeño no puede entrar contigo, ¿vale? Las taquillas son estas de aquí. Vale, ya tengo la pulsera también de él. De po mati ni. El bebé sí. Vale. Sí. La pulsera es la ¿vale? ¿Han llamado, sabéis si han llamado ya a un monitor para que entre con vosotros? No, es que no he contratado un monitor. No, pero todos los cumpleaños viene un monitor que les explica a los niños las actividades y luego, vale, ¿están ya los niños? Todavía no, por eso. Es que Vale. Escucha, es que no me dejan las entradas si no estás tú delante, aunque lo pago yo. Es que Vale, no me perfecto. Pues voy un momentito. Claro. Vale, luego esta se la pone la monitora, ¿vale? Porque él todavía no puede pasar, Ah, vale. pasa con el resto. Vale, vale, perfecto. Cuando empiecen a venir los niños, avisa a algún compañero para que llamen a un monitor, para que los estéis esperando. Vale. Pero qué incumplido. Digo, sí, vamos a comer un regalo, sabi ko. Kasi maski siyempre digo, pag hindi, pag sinabi mo agad, Ja. ipasa algo y no vamos, Ja. isisisi nila sa akin yan. Ya están aquí. Muy bien, entrad chicos. ¡Hala! Yo. Sí. Daddy, ¿se puede doblar el carrito? Para respirar tenéis que tener más de 7 años o medir más de 1,15 o tener unos 7 años. Para respirar tenéis que sacaros primero el teórico, luego el práctico y luego tenéis que ir a tráfico a sacar que os den la tarjetita del carnet de conducir, ¿vale? Para los cuales lo único que necesitáis es el teórico, ¿vale? Con eso ya podéis ir a los quads. Ayan, nandito na kami sa loob. Grabe, mga moms. Nasaan na sila? ¿Dónde están? Napandan. Grabe, ¿dónde están aquí? Ya, por eso, van a trabajar. Dicho que van a trabajar. Ya. Ni Teo. Aquí se puede comer, mira. Sabi mo hindi. Ay, o hindi. Di saan sila bumili? Sa restaurant arriba. Ah, okay. Ay, nasan na yung mga yon? Nauna na sila. ¿Dónde están? ¿Dónde están, mamá? ¿Dónde han ido? Hay mujer con ellos, pero no sé dónde. Tú también se has perdido. Se han ido a disfrutar también su mujer. No, es que me dijo, dice, yo me voy por ahí, tú te vas por el otro lado, porque he visto a tica de ellos. No, porque he ido. Si es de verdad o si es juguete. Ya, por eso yo también. Venga, podéis pasar todos, pero unos se van a tener que poner chaleco y otros gorra. Son 30 euros. Pero no pasa nada, porque mola mogollón. Yo tengo cambio. Vamos a hacer fila de uno en uno. Una fila. Mag-school sila dito, tapos bibigyan sila ng carnet de conducir. Ayan sila. Venga, venid.
Aquí hay que estudiar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la academia de policía. Sabi niya, ¿qué quieres? Digo, Vamos. Claro, kung ikot-ikot sila, sa perder el tiempo. Claro. Pero aquí may photo kasi may libreng photo. O may mamaya pag pag isasakar na nila yung carnet de conducir nila, may libre silang photo. Yun na yun yung remembrance. Ay, te. Hindi basta mi cara. Mira, llevan uniforme y todo. First time ko din dito. Te. Saka. Pwede. Ay, Hindi naman tayo fashion. Ay, ¿qué pero dejarlos ahí? no se puede retrasar. Vamos a preguntarlo si eso. Sí. Encontramos las bombas de Micrópolis. Vamos a pasar por distintas actividades para ver si la encontramos, ¿vale? Os tengo que explicar algunas cosas de la policía. La primera es cómo nos presentamos. Nos presentamos diciendo: ¡Oli, oli, somos la poli! A ver todos. ¡Oli, oli, somos la poli! Perfecto. Y nos despedimos diciendo: ¡Chao, chao, pescado! Ayan, dito sila magse-celebrate. Dito magse-celebrate si Popo, mga moms. So, naka-ready na. Inayos na ng staff dito. Tapos, may ganyan na sila. May pa-cake na din akong kinuha tsaka pinyata. So, ayan, hintayin ko lang si Dada kasi kinuha niya yung cake. Dito pala yung restaurant. Ayan. So, antayin ko na muna yung mga bata dito. Si Tete, Dada. ¿No quieres pizza? ¿Qué quieres, mi amor? Hola, Madrid.
bahay na kami. Ito na yung mga gifts niya. So, bubuksan na daw niya. Excited na yan siya. Buksan yung mga gifts. Okay, you open na one by one. Basahin mo sa kanina yun ang galing. No pone nombre. No. Muy bien. Esto. Wow. ¿Esto de quién es? Ahí pone nombre. Mira. ¿Ah? No. Wow. De Abraham. Abraham. Así no, anak. Ábrelo bien. Wow. Tiene otra pelota. ¿Ball? Yeah, alam mo na, anak ko, magsikir ka na. Si-share pa niya sa ading niya eh. Venga. Este es de Jonathan. Aquí no lo pone. Sí, pero esto es lo que ha dado Jonathan. Otro juguete. Muy bien. Está bien. Wow. Ang batang maliit to. Hindi ko na video to kanina eh. Wow. Saya naman. Ay, alam ko yan. Juguete na yan. Yung alam ko yung juguete na yan. Yung magkumbate. Muy bien, kuya. Ese es de Nico. Wow. Wow. Uy, dati. No naman ginanyan yung baby. That is my ball. No. Wow, what's that? Wow. Uy, may ano ka na. Estuche ka na. Para makita nila. La pelota. Y luego base con eso, con la pelota. Luego levantado. Wow. Ang ganda. Esto. Uy, tadaw ang ganda. Oh, go. Gosh. Oo nga. Sino kanino galing yun? No, Abran pelota. Ay, pinapabukas niya yung car. No, anak, this is not for de Alejandro. Napabukas niya yung car, pipicturean pa natin. Oh, may ano pa, oh. Uy, ang ganda naman yan. Kanino galing yan? Walang pangalan. Kay Mario gusto daw ni parehas sila. So, Portugal yung binili nila, di ba? Portugal. Parang gusto niya i-shot din yung ano ito. Wow, eso es de Gael y de Jenny. Jenice. Muy bien, terno. Gracias. Pinapa-open niya Buksan yung hit din. Wow. No, picture natin. Ang ganda. O, tienes para pintar. Ay, oh, yan pala yun. Sinasabi niya. Ito nga, parehas sila. Me falta el pan. Solo cars, pina-open niya talaga, oh. Talagang kukunin niya yung kamay kasi kinukuha niya. Este. No, está bien lang. Car! Oh, wow, look! Wow, kanino galing naman yan? Ay, Matias. Matias, wow. A ver. No, ang maganda, rebahas. Wow! Wow! Este es de Kuya Indico. Inigo. Y Joaquín. Here, Mateo, you put it here. Uy, zapatos. Bigay din yan? Yung cup. Yung cup, binigay din. No? Kay Alejandro. Diyan, regalo din. Wow, shoes. A ver. Uy, tienes. Wow, sakto 35. Wow. Nice. Muy bien. Gracias. Ya. Gracias, mamsis. Me voy a Blandits pa, oh. Ay, espera, saco fotos.